Una vez más le damos gracias a nuestro Señor por este día de poder en el día del Señor congregarnos para adorarle a Él en espíritu, en verdad. Qué mejor manera de empezar una nueva semana, un nuevo mes, adorándole a Él y dándole a Él la honra y la gloria. Y antes de empezar en esta mañana, vamos a ir al trono de Dios en una oración. Oremos. Padre Celestial que estás en los cielos, te venimos dando gracias una vez más por este día que nos has dado, este día del Señor que nos hemos reunido como los santos para adorarte a ti en espíritu, en verdad. Te damos gracias por la semana que ha pasado y ahora que empezamos una nueva semana, pidemos que seas con cada uno de nosotros, Señor, que nos cuides y nos guíes y nos dirijas en el camino tuyo para hacer tu santa voluntad. Esperamos que en esta tarde que vamos a partir el pan de la vida, que las palabras que leemos de tu Santa Escritura sean una inspiración para nosotros, para ayudarnos y meditar y hacer tu santa voluntad. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo y por la salvación que podemos tener por medio de Él si seamos fieles hasta la muerte. Todo esto lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta mañana vamos a estar viendo en el libro de Isaías. Ahí en Isaías, el profeta Isaías, si vamos al capítulo 7, en Isaías en el capítulo 7 vamos a estar viendo el versículo 4. De Isaías capítulo 7 y versículo 4, donde dice la Santa Escritura, y dile, estate alerta y ten calma. No temas ni desmaye tu corazón ante estos dos cabos de tizones fumantes a causa de la ira encendida de Rezín y Aram y del hijo de Ramaíz. Y perdón, no era el 4, era el 14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo pondrá por nombre Emmanuel. Cuando leemos el libro de Isaías, el profeta Isaías, y vemos que mismo los escribas y cuando se iba al templo leían al profeta Isaías y leemos este libro y vemos las profecías del profeta Isaías. Pues esta mañana queremos ver el Evangelio según Isaías. El Evangelio según Isaías. Cuando estudiamos el libro de Isaías, vemos que inmediatamente aquí en este libro profético, hay el plan de Dios. Hay un plan de Dios, que Dios tiene un plan. Siempre vemos, y es un tema muy popular, cuando había antes, en años pasados, que había escuelas de vacaciones de Biblia para los niños, Vacation Bible School, siempre era uno de los temas que presentaban, Dios tiene un plan. Y cuando estudiamos el libro de Isaías, vemos claramente que Dios tiene un plan. Ahí en el capítulo 1, donde empieza el libro, donde empieza el profeta Isaías a escribir, ahí en Isaías capítulo 1 y en el versículo 9, Isaías capítulo 1 y versículo 9, ahí el profeta inspirado por Dios escribe, dice, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos como Sodoma y semejantes a Gomorra. Dios siempre tiene un plan. Sin Dios, como aquí dice, sin Dios estuviera todo perdido. Como Sodoma y Gomorra, todo se perdió. Fue destruida por Dios, pero Dios tiene un plan. Siempre tiene un plan y lo pone para ayudarnos. Vemos que sobre todo el libro, el profeta habla de este plan de Dios. Más adelante sigue en el capítulo 7, ahí en el capítulo 7 y en el versículo 14 donde leímos,
nos da la señal, dice, por tanto el Señor mismo os dará una señal. Y luego pasa, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá su nombre Emmanuel. Ya el profeta Isaías, viendo ese plan de Dios, viendo que iba a venir Cristo, Emmanuel, nuestro Salvador, nos dice aquí, va a venir, está por venir. Siempre Dios, como lo hemos visto en la Biblia, manda a alguien para preparar el camino. Vemos que a Moisés, cuando los israelitas estaban en Egipto, mandó a su siervo a Moisés para preparar el camino, para sacarlos de ahí. Ahora vemos aquí, más adelante en el capítulo 40, él pasa y nos habla de esa persona que va a preparar el camino. Isaías capítulo 40. Y vamos a ver ahí en el versículo 3. Isaías 43. Dice, una voz clama, preparar en el desierto camino al Señor, añad a la soledad calzada por nuestro Dios. En el Nuevo Testamento vemos a Juan el Bautista, como él vino preparando, anunciando que venía el Mesías, que venía Cristo, predicando arrepentimiento, proclamando, preparando ese camino para el Mesías, para ese día que llegara y empezara su ministerio aquí en esta tierra. También vemos y muchas veces predicamos el Evangelio, compartimos el plan de Dios con nuestros vecinos, con nuestros familiares, con las personas que nos encuentren. Compartimos ese plan de Dios. ¿Y qué pasa muchas veces? Y aquí el profeta nos mira, desde antemano nos mira y nos dice ahí, si vamos para atrás al capítulo 8, ahí el profeta en el capítulo 8 y en el versículo 14, Isaías capítulo 8 y en el versículo 14, dice, entonces él vendrá a ser santuario, pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel, y lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén. Vemos que muchos van a trompezar y no recibirlo. Como lo dice aquí el profeta, muchos trompezarán y no lo recibirán. ¿Cuántas veces no hemos compartido ese plan de Dios con otras personas? Lo oyen, pero no actúan. O tropiezan, no siguen. Ya desde antemano miraba Isaías este plan de Dios, que muchos no iban a aceptar la palabra, que muchos no iban a recibir al Mesías, al Señor. Hasta nos decimos, ¿cómo es posible que el profeta puede ver hacia el futuro y decirnos estas cosas que escribió y exactamente salen verdaderamente verdad? Porque es la palabra de Dios, porque es el Espíritu Santo dirigiéndolo a escribir estas palabras. Nos dice ahí en el capítulo que sigue, en el capítulo 9, ahí en Isaías capítulo 9 y en el versículo 1 y 2, hasta nos dice de dónde va a venir. Pero no habrá más lubriguez para que la que está en angustia, como en tiempos pasados. El trato con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Naftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán,
Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz, y los que habitan en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Iba a venir, iba a levantarse de Galilea, de ese lugar, iba a ver el resplandor, la luz del Mesías, de Cristo. Y hasta nos dice de dónde iba a descender. ¿De dónde iba a descender? Ahí más abajo, en el mismo capítulo 9, si bajamos al versículo 6, ahí en el versículo 6 y en delante dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo, sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El cielo del Señor y de los ejércitos hará esto. Iba a salir de la semilla descendente de David, y David era el rey de Israel que le siguió a Saúl, y vemos cómo vemos como Dios, como Jehová amaba a David. Pero vemos que aquí habla de un rey más grande que David, porque pasa ahí en el versículo, o en el capítulo 11. Ahí el profeta nos dice en el capítulo 11 y en el versículo 10, donde escribe, dice, acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, y estará puesto como señal para los pueblos, y será gloriosa su morada. Reinará el mundo, el Rey de los Reyes. Cristo es el Rey de los Reyes. Muchos dicen que el diablo reina en este mundo. El diablo no reina, lo más le da cierta libertad. Pero el Rey de los Reyes es Cristo. Cristo reina en el cielo y en la tierra. Él es el Rey. Y aquí el profeta lo mira y nos dice, esa semilla que viene, descendencia de David, más grande que David, más grande que todos los reyes que hayan existido en la tierra. Y una de las cosas que nos dice que va a vencer es la muerte. Pasa ahí en el capítulo 25. Ahí en Isaías capítulo 25, y vamos a ver el versículo, vamos a ver el versículo 8. Isaías 25, 8. Dice, y destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros, y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Ha conquistado la muerte Jesús, y nos los ha dado a nosotros el regalo de la salvación. También por medio de Él tenemos esa victoria sobre la muerte en Cristo Jesús. Y ya aquí en ese plan de Dios lo mira el profeta Isaías y dice, Dios tiene este plan, la salvación por medio de su Hijo, la eternidad. Conquistó la muerte
así como a sus enemigos. Un rey cuando sale a batalla conquistaba a los enemigos, los derrotaba. Pero ningún rey como Jesús ha derrotado a la muerte. Está vivo y estará para siempre como ha estado desde el principio. Pero luego pasa y nos dice Isaías que este Salvador, este Cristo, este Mesías, vendría en forma de un siervo sometiéndose a la voluntad del Padre, porque iba a conquistar por medio de su servicio y obediencia. Cristo no conquistó con poder o con ejércitos, pero con obediencia al Padre. Por eso es que pasa ahí y nos dice en el capítulo 42, en Isaías capítulo 42, sigue ahí escribiéndonos en el primerito versículo, Isaías 42, y en el primer versículo dice: he aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él y traerá justicia a las naciones. Aquí nos dice, va a conquistar por medio de su obediencia. Él lo sostiene. Cristo pudo pasar por lo que pasó, por que el Padre lo sostuvo, el Espíritu Santo tenía las fuerzas por lo espiritual, pero se llevó obediencia, someterse hasta la muerte, dar su propia vida, porque al mismo tiempo era humano, sentía dolor, sentía angustia, tristeza, lloraba, así como nosotros, pero se sometió a la obediencia al Padre, sabiendo que el Padre lo sostenía, que el Padre lo iba a llevar adelante, porque era el escogido de Dios. Dice: en quien mi alma se complace, he puesto mi espíritu en él y traerá justicia a las naciones. No, es un conquistador, no como cualquier otro que haya existido. Porque ¿qué vemos en los que han existido? La fuerza y no someterse, el poder. Pero ¿qué vemos en Cristo? Ahí sigue en el versículo 3, ahí en mismo capítulo 42. Dice: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pablío mortecino, con fidelidad traerá justicia. Vemos que conquistó el pecado, la muerte, lo malo, pero tenía compasión, tenía amor, sometiéndose una vez más y viviendo y teniendo esas cosas en su vida mientras que era humano. Y otra vez sabiendo, como hablamos esta mañana, como sabía el apóstol Pablo y sabían los demás apóstoles, los demás siervos de Jesús, que tenía un precio que pagar. Él sabía que iba a venir a este mundo dejando todo lo que tenía en el cielo, sometiéndose al Padre en obediencia, y sabía que iba a ser el resultado, porque nos dice el profeta Isaías más adelantito en el capítulo 53, ahí en el capítulo 53 y en el versículo 8, nos dice el profeta por lo que va a pasar el siervo. Dice: por opresión y juicio fue quitado. En cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado en la tierra de los vivientes? Por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía
la herida. Ese lugar correspondía a nosotros, a los pecadores, pero Él tenía que morir. Sabía que lo iban a matar por nosotros. Tenía que ir a la cruz, tenía que sufrir la muerte para salvarnos de nuestros pecados. ¿Y cómo lo hace? El profeta nos dice allí, en el versículo 7, ahí en el capítulo 53, nos dice cómo lo hace. Fue oprimido, afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Ahí mismo nos dice que sabía que iba a morir, se sometió de su propia voluntad y silenciamente por algo que no hizo. Nosotros nos rebelamos muchas veces contra Dios. Y Él siendo Dios, Él siendo el Señor, se sometió por su propia voluntad de morir por todos nosotros. ¿Quién haría eso? ¿Qué hizo? Y el profeta nos dice, ¿qué hizo cuando hace esto? Hablamos en esta mañana de cómo los fariseos querían poner esa carga sobre los hombros de los gentiles. Pues aquí, en el versículo 4 de Isaías, en el capítulo 53, ahí mismo donde estamos, en el versículo 4 nos dice que Cristo cargó todo el peso del mundo en Él mismo. Dice, ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, y con todos nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Cargó todo ese peso del mundo sobre de Él. No porque tenía, no porque quiso voluntariamente ser ese siervo de Dios, fiel y obediente para darnos la salvación. Ahora, cuando leemos esto en Isaías, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo respondemos nosotros? Allí, Él nos dice una vez más, ahí en el primer capítulo y en el versículo 18, Él nos dice ahí, dice, venid ahora y razonemos, nos dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana, quedarán. Entonces tenemos que ver que aquí nos dice, es un versículo para la gente que dice, yo no soy digno, yo he hecho tantas cosas malas en esta vida, en este mundo, que Dios no me perdona, que yo no puedo ver que Dios me perdone. Pero aquí el profeta dice, venid ahora, razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, aunque como la nieve serán emblanquecidos. Cuando uno viene y pasa y obedece el evangelio y luego pasa y es sumergido en las aguas del bautismo, eso es borrado, sale, como dice ahí el profeta, emblanquecido, una nueva criatura, una nueva persona en Cristo. Entonces nadie puede decir que no hay nada que Dios no pueda perdonar. La única cosa es blasfemar al Espíritu Santo, como hemos visto en el caso de Ananías y Zafira. Pero todo lo demás, Dios
lo perdona, lo limpia. Dice, buscar la justicia, reprender al opresor, defender al huérfano, abogar por la viuda, todas estas cosas. Y dice luego, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Podemos imaginarnos, ¿verdad? Lo rojo es algo bien difícil para sacar de la ropa, especialmente una camisa blanca, un vestido blanco, algo blanco. Si lo mancha de rojo, es bien difícil para sacarlo. Lo puede enjuagar y echarle cloro. Pero aquí dice que si nuestra vida está llena de pecado así, como lo rojo de la sangre, lo limpia, lo deja como la lana, como una oveja. La lana es blanca, pura, lo deja así. Entonces vemos aquí que la respuesta, cuando razonamos, cuando vemos esto, que dice el profeta que Dios ofrece, el predicar el plan de Dios que hemos visto aquí, que nos dice Isaías, es un plan para llegar a alcanzar a la gente, como así se nos llegó a nosotros también. Ahí en el capítulo 6, nos dice ahí en el capítulo 6 y en los versículos empezando en el 9, dice, y él dijo, ve y di a este pueblo, escuchar bien, pero no entendéis, mirar bien, pero no comprendéis. Haz incisable el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, y no sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entienden con su corazón y se arrepientan y sean curados. Él nos ruega, Él ruega a la gente que oigan, que escuchen su plan. Allí en el capítulo 26 y en el versículo 4, capítulo 26 y en el versículo 4, se confiar en el Señor para siempre, porque en Dios el Señor tenemos una roca eterna. Este es el tema del libro de Isaías. Ahí, capítulo 26 y el versículo 4. Confiar en el Señor para siempre. Porque Dios el Señor, tenemos una roca eterna. Esa roca eterna es Cristo Jesús. Por eso es que a los que no son cristianos y cuando les predicamos el Evangelio, debemos de llamar al nombre de Jesús y confesarlo ante el hombre. Y nos va a lavar esos pecados. Pero tenemos que obedecer. Igualmente como cristianos, seguir una vida fiel hasta la muerte. Hemos visto en esta mañana el Evangelio según el profeta Isaías en el Antiguo Testamento. Como él vio al futuro y vio todas estas cosas que Dios tenía preparado para el hombre, para que no se perdiera, sino que tuviera salvación en Cristo Jesús. Sabemos que todos aquí son cristianos, pero quizás no has estado viviendo una vida agradando a Dios o al Señor. Quizás nada más necesitas oraciones o quizás nada más le quieres dar gracias a Dios por las cosas que haya hecho en tu vida. Lo que sea, en esta mañana lo que tengas en tu corazón, todas las cosas están preparadas mientras que el hermano pasa y nos dirige en un himno de invitación y Cristo está esperando a que vengas y lo hagas conocido a él.